las células B, su distribución y funciones, de los isotipos de inmunoglobulinas ya conocidas, la producción de células efectoras con receptores para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas, y también hablar más adelante sobre el sistema de complemento, un sistema complejo de apoyo en lo que viene a ser mecanismos inmunes innatos y adaptativos. Tener en cuenta que la inmunidad humoral corresponde a aquella que va a ser mediada por anticuerpos secretados, que van a ser productos de las células B en su diferenciación final, en lo que corresponde a lo que es una fase de célula plasmática. Vienen a corresponder a acontecimientos que van a ser desde el punto de vista externo, moleculares, también celulares, y que van a brindar estímulos para la respectiva proliferación y diferenciación. Recordar que ya hablar de mecanismos de inmunidad humoral viene a corresponder cuando una célula B ya ha quemado esas etapas de maduración, en lo que viene a ser médula ósea principalmente. Tener en cuenta que este desarrollo y maduración involucra pues el hecho de que la célula B no sea considerada autorreactiva y haya tenido una segunda oportunidad conocida como edición del receptor en este órgano linfoide primario. Cuando ya se sobrepasa esta prueba, por así decirlo, se le denomina célula B madura, virgen, que está presta al reconocimiento de antígenos extraños, muy parecido a lo que es células T. Ahora, hay que tener en cuenta que, como generalidades, estas células B van a inducir su respectiva proliferación y diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpo y linfocitos de memoria. Digamos que los dos caminos que puedan seguir estos linfocitos B maduros son diferenciarse en plasmablastos, posteriormente en células plasmáticas con la capacidad de segregar anticuerpos, y también podrían diferenciarse en células B de memoria para posteriores respuestas inmunológicas. Fases del sistema inmune humoral, así también como las hay en la celular, pero no se llega a ver, ¿no? La proyección. Bien, ahí se llega a ver mejor. En las fases de la respuesta inmunitaria humoral, tenemos en cuenta que el linfocito B puede expresar a nivel de membrana dos tipos de receptores de inmunoglobulinas, la isoforma M como la isoforma D. Hay que tener en cuenta que va a depender mucho del estímulo del antígeno para que pueda haber una respuesta humoral. Y aquí viene a tallar los tipos de activación que puede tener este linfocito B. Y es que en realidad pueden haber tipos de activación con apoyo de T o sin apoyo de T, con otros estímulos. Principalmente esos otros estímulos corresponden al antígeno, que puede tener multivalencia, y también corresponden a factores de supervivencia expresados por otras células mielocíticas, como el factor APRIL o el factor BAF, con doble F. Dependiendo de ello, el linfocito B va a activarse. Deja de ser virgen y pasa a ser una célula B activa, a punto de corresponder a una fase efectora. Van a empezar a haber segregación de citocinas antiapoptósicas, ¿no? De supervivencia, muy parecido a la célula T, y va a empezar a proliferar. Ahora, esta proliferación, acompañada de un proceso de diferenciación, que puede terminar en, por ejemplo, una célula capaz de segregar IgM y que pueda ser una célula plasmática secretora de IgM con quizás una afinidad, digamos, relativamente baja y de corta vida. Pero en fin, ya hay un producto que es una inmunoglobulina. El otro camino que puede surgir es que el linfocito B cambie la configuración de la inmunoglobulina y pueda cambiar el isotipo y por tanto expresar ya no IgM, sino quizás IgG, como también puede acá ser el ejemplo de IgE o IgA. Dependerá mucho del estímulo y de los mecanismos intrínsecos que vayan a llegar a que el isotipo a producir sea diferente a la IgM, que viene a ser la forma inicial donde se reconoció el receptor.
Por otra parte, no solamente nos podemos quedar con el hecho de que puede cambiar de isotipo de M a G o de M a E o de M a A, sino también que ese isotipo de inmunoglobulina sea una inmunoglobulina con una afinidad mucho mayor de la habitual. Y por tanto a eso corresponde el concepto de maduración de la afinidad, donde se va a dar un mecanismo llamado hipermutación somática, y consiste en que va a haber mutación tras mutación en las cadenas, en los genes de las cadenas de las inmunoglobulinas, y por tanto ese producto final tendrá una afinidad mayor, más alta. Y también otro camino que puede seguir en el proceso de proliferación y diferenciación de una célula B efectora es que vaya hacia una célula de memoria presta para responder ante una segunda, tercera, cuarta, quinta N exposición. Hablar de inmunidad humoral corresponde a conocer a las respuestas dependientes o independientes de T, también conocida a la activación dependiente o independiente de T. Y esto tiene mucho que ver con el antígeno que va a participar y que va a activar tanto las células B como las células T. También conocer que las respuestas primarias y secundarias van a ser diferentes, tanto en calidad como en cantidad. Eso es un concepto que aplica para tanto inmunidad celular como humoral. Acá también es muy llamativo, acá también hay un acortamiento de la respuesta para la respuesta secundaria. Si la primaria era de 7 días, la secundaria va a ser de 3, muy probablemente, y va a ser en una proporción o magnitud mucho mayor. Así también hay que tener en cuenta que los diversos subgrupos de células B van a responder de forma, digamos, en particular a ciertos tipos de antígenos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos a los linfocitos B foliculares que expresan IgM e IgD, y en este caso va a haber una participación de células T cooperadoras que van a permitir activar a esta célula B folicular de manera dependiente de T. Por tanto, toda célula B que tenga una activación dependiente de T, muy probablemente, por no decir casi siempre, va a tener la posibilidad de cambiar su isotipo de inmunoglobulina y de presentar o de producir anticuerpos de afinidad alta. Quiere decir que en la activación timo-dependiente va a haber cambio de isotipo y maduración de la afinidad. Además, las células productoras de anticuerpos, los plasmablastos, las células plasmáticas, van a ser de vida larga. Entonces, esas tres características deben quedarse ahí, ¿no? Activación timo-dependiente es una activación más sofisticada, donde se va a dar cambio de isotipo, maduración de afinidad y producción de células plasmáticas de vida larga. Por otra parte, en las formas de activación timo-independiente o independiente de T, que corresponden a las células B de la zona marginal o a los B1, que van a expresar IgM, en algunos casos IgM y receptor CD5, el estímulo ya no se va a dar gracias a la célula T, como bien acá, sino quizás a la naturaleza del antígeno. Particularmente, los ejemplos corresponden más a polisacáridos. Y por tanto, van a reconocer estas inmunoglobulinas de membrana y o el CD5 áreas o epítopos del polisacárido para que puedan darse activaciones independientes de T, sin el apoyo de T, ya sea en el vaso, en los tejidos, en la parte mucosa, etc. Y el producto de estas células plasmáticas va a ser la IgM. Entonces, ya tenemos aquí que en las activaciones timo-independientes, el producto principal, porque no es el único, es la IgM. Mientras que en la timo-dependiente puede ser IgG, IgA, IgE. Otra diferencia en las activaciones timo-independientes es de que las células plasmáticas productoras de esta IgM son de vida corta, ¿ya? Debido a la expresión pobre de proteínas antiapoptósicas. Con respecto a las respuestas primarias versus las secundarias, es muy parecido a lo que es inmunidad celular, ¿no? Los tiempos se acortan, ya no son 7 días para una primaria para que pueda haber producción de células plasmáticas, sino vienen a ser 3. Y esto es debido a que va a haber, tras la primera respuesta primaria, producción de elementos de memoria que van a permitir respuestas más ávidas, más rápidas, más precoces,
y sofisticadas asimismo ante una segunda exposición por el mismo patógeno, lo que lleva a que pueda erradicarse de manera más rápida el microbio debido a la acción de los anticuerpos. Diferencias entre respuestas primarias y secundarias con respecto a los anticuerpos que van a ser secretados. Particularmente en la primaria va a darse una activación rápida y poco sofisticada de tipo timo independiente, por eso es que predomina la IgM por encima de la IgG. Ojo que aquí va a haber activación timo independiente y también timo dependiente, pero va a primar la más rápida, la IgM. Por eso es que se considera la IgM un anticuerpo de medición para respuesta primaria o infección aguda, como le llaman en algunos casos. Mientras que con el pasar del tiempo se hace mucho más expreso la producción de plasmáticas con cambio de isotipo y maduración de afinidad, hay que tener en cuenta que, digamos, se van a poder producir isoformas diferentes a la IgM, quizás IgG, quizás IgA, quizás IgE, pero la población va a ser menor, por eso se grafica así. En la respuesta secundaria eso cambia. ¿Por qué? Porque ya se han generado clones de memoria que van a tener rápidamente la capacidad de desarrollar células plasmáticas productoras de IgG. Por tanto, el aumento es considerable de IgG en una respuesta secundaria y eso la hace la inmunoglobulina que mide una respuesta secundaria o también conocida como tardía. En algunos casos, si es que hay procesos asociados a hipersensibilidad, quizás e infección por parásitos, no será IgG la que predomine, sino quizás IgE, o de repente el punto de batalla sea una membrana mucosa donde quizás predomine IgA. Pero lo que sí está claro es que aquí IgM no prevalece, ¿de acuerdo? Y con respecto a la afinidad del anticuerpo, va a ser mucho menor en la primaria versus en la secundaria, porque en la secundaria los procesos de maduración de la afinidad, que también se dan en la primaria, van a estar rápidamente expresados debido a esos clones de memoria que van a dirigir una segunda exposición. Tener en cuenta que en la respuesta secundaria, particularmente las van a desencadenar antígenos proteínicos. ¿Cómo se da este reconocimiento del antígeno y la activación correspondiente del linfocito B? Pues obviamente el linfocito B va a estar en un órgano linfoideo secundario porque va a migrar desde la médula ósea, pero no migra junto al antígeno, porque recordarán ustedes que en la médula ósea, así como en el timo, poseemos una preparación de elementos propios. Entonces el antígeno va a ser trasladado hacia los ganglios linfáticos, donde van a estar las células B maduras y vírgenes al mismo tiempo, prestas para su captura o reconocimiento. Entonces puede llegar por diferentes vías, como mencionan aquí, vasos linfáticos aferentes, pueden pasar los conductos hasta llegar a los folículos, pueden ser engullidos por macrófagos de senos subcapsulares y capturar inmunocomplejos y trasladarlos a los folículos, o de repente pueden haber elementos dendríticos residentes en la médula y transportar antígenos con tamaños muy grandes, o quizás pueden venir anclados a lo que son receptores del complemento de la célula B propiamente, de la zona marginal, y transferirlos a la forma folicular, o ser capturados por el macrófago de la zona marginal y mostrados a linfocitos B. Aquí los caminos, ¿no? Cómo puede llegar a los tejidos a través de los linfáticos aferentes, cómo puede ser captado a través de los macrófagos del seno subcapsular, cómo puede ser llevado por los conductos hasta los folículos. Recordar que en un ganglio el área rica en linfocitos B van a ser los folículos. Cómo es que células dendríticas residentes de los folículos pueden presentar antígenos a las células B, o cómo de repente algunos antígenos de mayor tamaño son captados por macrófagos o también por células dendríticas medulares, que lo que hacen es trasladar a la zona rica en linfocitos B para su adecuado reconocimiento. Para que se pueda dar la activación del linfocito B por el antígeno. Recordar que en el caso del linfocito B no se requiere una preparación o un procesamiento de este antígeno. Por tanto, el reconocimiento del linfocito B se da en su forma original, a diferencia en el caso de la inmunidad celular, donde la célula T reconoce al antígeno procesado. En este caso, recordar que la estructura del BCR está compuesta por lo que viene a ser la inmunoglobulina,
las cadenas del CD79 alfa y beta, o Ig alfa e Ig beta, y además también su correceptor, compuesto por CD19, 21 y CD81. Ahí hay que recordar también que las cadenas Ig alfa y Ig beta poseen funciones claves y particularmente tiene que ver con la transmisión de señales, ¿no? De estas inmunoglobulinas accesorias o cadenas de inmunoglobulinas accesorias. Recordar que ese reconocimiento del BCR a través de la unión al antígeno, la fracción FAB, va a permitir que las cadenas Ig alfa y Ig beta puedan empezar con la señalización intracelular, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ahí se activan sinasas en las colas citoplásmicas, como las sinasas de la familia SRC. Van a haber reclutamiento y activación de otras sinasas, principalmente en linfocitos B, la sinasa SYK, SYK, y van a empezar a fosforilar las tirosinas de las colas de estas inmunoglobulinas alfa y beta, porque eran precisamente estas moléculas accesorias las que tenían ITAM, una en cada cadena de inmunoglobulina, para que se pueda fosforilar y generar la respuesta o los intermediarios bioquímicos de señal en el intracelular. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Reclutamiento de proteínas, posteriormente activación de lo que vienen a ser proteínas AC, por las proteínas GRB, los RAS, los RAC. Objetivo final es que pueda haber cambios en la configuración del núcleo que lleven a transcripción nuclear de factores, como quizás el factor nuclear kappa beta o el factor de la AP1, por ejemplo. Ahora, esta activación del linfocito B no solamente se va a dar por la señal, en este caso recibida en el BCR, y también la fosforilación de ITANs, de la Ig alfa y Ig beta, sino que también puede ser facilitada por los correceptores del CD21, también conocido como receptor del complemento tipo 2. Y es que en realidad los fragmentos del complemento, como el C3D principalmente, van a unirse al antígeno, y esa unión al antígeno del C3D va a permitir que el CR2 o CD21 permita también la activación y sobre todo la fosforilación de la cadena accesoria del correceptor. El correceptor, por ejemplo, aquí para que se pueda entender, es el CR2 o CD21, el CD19 y el TAPA1. De los tres, quien tiene una porción citoplasmática para fosforilar es el CD19. El CD19 va a tener esa tirosina que precisamente va a recibir tras el reconocimiento de la fracción C3D unida al antígeno, y va a permitir la fosforilación de la misma y permitir aumentar la señal inicial del BCR con sus cadenas Ig alfa y Ig beta, que también poseen aquí ITANs, que no están ilustradas. Entonces, en resumen, la activación del linfocito B depende principalmente de la señal generada por el BCR, unión antigénica, como pueden ver acá, fracción FAB, fosforilación y reclutamiento de SRC, SIK y posteriores adaptadores, que va a ser potenciado por el reconocimiento del C3D a través del CD21 y la respectiva fosforilación del CD19. Esto tiene como objeto, acá hay muchos más procesos obviamente, no ilustrados, proliferar y diferenciar a la célula B. ¿Por qué? Porque van a haber cambios en la estructura nuclear, van a permitirse dar, digamos, modificaciones de los factores de transcripción para que pueda haber este tipo de activación y diferenciación. Ahora, no es el único, digamos, rol que cumple, por así decir, el BCR, su correceptor, sus moléculas accesorias y demás. Recordar que la célula B es una célula que también presenta antígenos, ¿ya? Si recordamos, los presentadores antigénicos vienen a ser las dendríticas, los macrófagos y las células B. Y esto es clave, ¿por qué? Porque una célula B, para que pueda posteriormente tener una activación dependiente de T, va a necesitar también procesar el antígeno, y para procesar el antígeno tiene que tener la capacidad como célula no portadora de inmunoglobulinas, porque uno de los mecanismos es portar una inmunoglobulina de receptor, sino también expresar otro tipo de receptores, y aquí entran a tallar los receptores tipo TOL, por ejemplo. Las células B también poseen receptores tipo TOL. Los más representativos son la 5, la 7 y la 9. La 5, por ejemplo, es capaz de reconocer flagelinas de las bacterias.
a nivel membranario, como lo grafica aquí. Quiere decir que la célula B, porque estamos en la célula B, puede expresar los RRP como el TOL tipo 5 y reconocer al PAM del patógeno. Ya no va a haber una participación del correceptor como este gráfico, sino va a haber quizás una participación de los receptores innatos de la célula B, como el tipo TOL. Reconocen a los PAM y también puede haber una fosforilación de ciertos elementos a nivel del receptor tipo TOL para que pueda esta señal generada por el tipo TOL potenciar la inicial del BCR y permitir la proliferación y la diferenciación. Y es que en realidad estas fuentes de activación por el tipo TOL no son exclusivas de la célula B. ¿Qué quiero decir con esto? Que la activación del receptor tipo TOL puede ser de otro tipo de fuentes, como células mielocíticas, que también van a tener la capacidad de poder expresar citocinas. Y aquí particularmente son dos citocinas las claves, la citocina April o April y la citocina BAF con doble F, que van a ser citocinas inductoras de las respuestas de tipo independiente, porque aquí no va a participar una activación dependiente de T. Ojo. Por tanto, tenemos ejemplos de cómo es que la célula B puede activarse y esta activación se da por un reconocimiento inicial a través de la inmunoglobulina y posteriormente puede ser potenciada, aumentada por señales del correceptor o señales de otro tipo de receptor innato como el TLR tipo 5, por ejemplo. También pueden haber TLRs de diferente localización, pueden ser endosómicos, ¿no? Como el tipo 7, que van a reconocer fracciones de ARN de ciertos patógenos, o también de tipo 9, que son los prácticamente identificados. La interacción de diferentes tipos de antígenos multivalentes con el receptor de células B inicia la proliferación y diferenciación de linfocitos B de diferentes formas. ¿Ya? Esto corresponde particularmente a la activación timo independiente. ¿Ya? Timo independiente. Va a corresponder a que la célula B puede recibir señales, ¿no? Pero de tipo débil que van a permitir proliferar células B y poder expresar inmunoglobulinas de isoformas de tipo M principalmente. Vayamos aquí. Este gráfico nos va a hablar sobre cómo es que pueden haber respuestas inducidas por el entrecruzamiento del antígeno con el receptor BCR, ¿no? A grandes rasgos, la célula B va a expresar un receptor BCR, que va a ser la inmunoglobulina, pero ya conocemos que además de la inmunoglobulina propiamente dicha, va a haber las cadenas IgA-alfa y IgB, el correceptor, por ahí receptores tipo TOL, entre otros. Por tanto, este entrecruzamiento que se va a dar con el antígeno va a llevar a que pueda darse en los linfocitos B ciertos cambios, como por ejemplo se pueden expresar proteínas que permitan la supervivencia de la célula B. Pueden también permitir que haya una mayor expresión de coestimuladores, como las proteínas B7. Puede también permitir que la célula B exprese receptores de citocinas. Y sobre todo también, eso es importantísimo en la activación, va a permitir que a nivel de la célula B se aumente la expresión de esta quimiosina de atracción o de traslado o migración, el CCR7. Esto ya lo conocemos más o menos, porque son parte de las respuestas tanto celulares como humorales. Particularmente aquí la expresión de factores de supervivencia tiene que ver con esas dos citocinas que las he mencionado, el April y el BAF, que van a permitir supervivir a la célula B. Después, la presentación de coestimuladores es clave porque recordarán que va a haber un adecuado entrecruzamiento e interacción entre B y T, por lo que la célula B tiene que tener la capacidad de poder expresar coestimuladores, como el B7, para que reconozca el CD28, por ejemplo, de la célula T. Y también pueda expresar receptores de citocinas, porque recordarán que las células T, al ser colaboradoras o helper, van a tener la capacidad de poder cumplir perfiles de helper 1, helper 2, 17, y algunas citocinas van a tener efectos parácrinos en lo que viene a ser las células B. Pero esto, que es un poquito nuevo todavía para nosotros,
viene a corresponder a que la célula B va a expresar una quimiosina clave en mayor cantidad y va a permitir o va a permitirle a la célula B migrar. Y es que en realidad en la activación y en la participación de inmunidad humoral dentro de lo que viene a ser un ganglio linfático, la célula B en una fase de reposo, cuando recibe el antígeno proveniente de diferentes fuentes, como se ha mencionado, va a tener que salir de esa zona de confort y dirigirse a una interfase. Si hay una zona de linfocitos B, que es el folículo, y una de linfocitos T, que es fuera del mismo, van a tener que atraerse unas a otras para que se pueda dar precisamente este entrecruzamiento. Y eso se da gracias a esta expresión de CCR7. Ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, la expresión de CCR7 va a permitirle migrar a la zona o a la interfase de células T, porque no va a llegar exclusivamente a la zona, sino van a encontrarse en un punto medio. Y lo demás es lo correspondiente a lo que ya conocemos, como corresponde a coestimuladores de tipo B7, receptores de citocinas y también proteínas antiapoptósicas para supervivencia. Vayamos a la respuesta sofisticada, que es la que más se conoce, la que más se estudia, la más importante también y demás. La respuesta dependiente de linfocitos T, de T-helper obviamente, no participan aquí T citotóxicos, sino son T-helper los que participan. Tiene que ver con varios acontecimientos que se van a dar, ¿no? Por ejemplo, a los antígenos proteínicos que van a reconocer las células B y las células T, ¿no? Van a ser específicos en los órganos linfáticos periféricos, eso es obvio, ¿no? Estas células B y T ya maduras migran de los órganos linfoideos primarios hacia los ganglios u otros elementos linfáticos secundarios, y es aquí donde se activan, ¿no? Se activan de manera independiente, o sea, no se activan en conjunto. Por una parte se activan las T, por otra parte se activan las B, y luego de ello va a venir esa interacción, ese entrecruzamiento. Recordar que la célula T va a reconocer un antígeno procesado, mientras que la B lo reconoce en una forma original. ¿Ok? Por tanto, después de ello, después de la activación de estas células de forma aislada, va a haber una migración de las células en el folículo, ricas en linfocitos B, y también en la región de linfocitos T. Esto va a permitir que haya cambios en la expresión de quimiosinas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado en una diapositiva que la célula B expresa CC de tipo R7. Esta CCR7 va a ir acompañada de una reducción de lo que viene a ser la quimiosina CXCR5. Por una parte, el gradiente CCR7 aumenta y el CXCR5 disminuye. Hablo del linfocito B. Y eso va a permitir generar una atracción por receptores. Estamos aquí, linfocito B. Aumenta el CCR7 y disminuye el CXCR5, que es otra quimiosina que más le involucra a la T, pero que también la B la tiene. Y ese cambio en el gradiente va a permitir que haya receptores de quimiosinas que vayan a arrastrarlos. Los receptores que van a expresarse son el CCL19 y el CCL21. Lo clave aquí es que la célula B expresa más CCR7 y eso le permite salir de su zona de folículo primario hacia una interfase. Por otra parte, la célula T expresa menor cantidad de CCR7 y expresa mayor cantidad de CXCR5, o sea, el gradiente al revés, al inverso. Y eso le permite ser atraídos por el CXCL13, que va a estar precisamente en esta zona. Aquí va a haber CXCL13, aquí va a haber CCL19 y CCL21. Resultado, que la célula T, tras activarse, deje la zona de la célula T, vaya a una interfase, y la célula B, desde el folículo, deje el folículo para esa interfase y haya ese entrecruzamiento, que vendría a ser esto, en este gráfico, que vendría a ser aquí. Cada uno está en su zona,
ha proliferado tras reconocer un antígeno de manera aislada, la T por su parte con una presentación de dendríticas, la B por su parte de manera directa, y se entrecruzan. ¿Cuál es el resultado inicial? Forman un foco extrafolicular. Ese foco extrafolicular corresponde a células B diferenciadas ya a punto de ser efectoras, por eso caben gráficos de algunas plasmáticas ya, y ven también a los cooperadores denominados extrafoliculares. Todavía no son cooperadores foliculares, o sea, HF no son como tal, simplemente por el hecho de que están fuera del folículo, pero tienen la misma configuración que un helper folicular, solamente que al localizarse fuera se le denominan cooperadores extrafoliculares. Un grupo de elementos B va a quedarse aquí y va a cumplir ya la acción efectora, porque ya aquí se han formado células plasmáticas. Digamos que aquí están aptas en un 70% para poder generar respuesta inmune importante, pero la vida de estas células plasmáticas todavía sigue siendo corta, o sea, es como si hubiera una activación a un timo independiente de T, pero con peculiaridades, ¿no? Como ya puede darse aquí cambio de isotipo, cierta maduración de afinidad, entre otros, pero sobre todo cambio de isotipo. Entonces, un grupo de este foco extrafolicular va a dirigirse también por quimioatracción de quimiosinas que van a expresar hacia el folículo. O sea, quiere decir que un grupo de células B regresa al folículo, pero esta vez regresa acompañado de ciertos helpers, como ven aquí. Una vez que ya ingresan al folículo, estos helpers ya tienen la denominación de helpers foliculares. Y aquí entra esta reacción clave en lo que viene a ser inmunidad humoral, conocida como reacción del centro germinal. Es aquí donde se va a dar particularmente la maduración de la afinidad, el cambio de isotipo de forma sofisticada y sobre todo la diferenciación hacia células plasmáticas de vida larga. Entonces tenemos que las células B, en resumen, se activan de manera aislada en su zona, las T en su zona, con apoyo de las presentadoras antigénicas. Hay expresión de quimiosinas, gradientes inversas, como ven aquí. Sale la célula B del folículo, la T se atrae hacia el folículo, se encuentran en una interfase. Vamos a detallar en qué consiste esta interacción y por qué hay esta proliferación, gracias a las secuencias TRAF que vamos a hablar a continuación. Y empieza la reacción conocida como foco extrafolicular. Proliferan masivamente las B, aún no con muchas cualidades importantes. También las T se diferencian a helpers extrafoliculares. Un grupo se dirige al folículo para formar la reacción del centro germinal y otro ya puede estar presto para acción efectora. Entonces, esta presentación del antígeno por los linfocitos B va a permitir esa primera interacción fuera del folículo. Porque recuerden que aquí en esta interacción inicial, es la célula B, gracias a sus moléculas HLA tipo 2, la verde ilustrada, que va a presentar el antígeno que inicialmente reconoció por su inmunoglobulina aquí. Significa que de esa transición de folículo hacia zona extrafolicular, la B ha tenido que procesar el antígeno, que ha sido precisamente el mismo epítopo que reconoció la T cuando fue recibida por la dendrítica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que recordar un poquito el procesamiento de clase 2. Y por ahí también recordar el efecto apteno transportador, porque lo que corresponde a los aptenos son pues moléculas que no tienen la capacidad de ser inmunógenas, pero si van ancladas a proteínas transportadoras, podrían sí generar una respuesta inmune en los elementos celulares. Ahora, algo clave para que se pueda dar este entrecruzamiento, interacción inicial y sobre todo la diferenciación de células B es la interacción que se da entre el CD40 y su ligando. Recordar que el ligando del CD40 lo posee la T y el CD40 otra célula. En este caso, esta interacción que va a haber entre CD40 y CD40 ligando, vamos a adelantar un poquito por aquí, acá, va a permitir que en la célula B haya cambios
¿ya? En la estructura propia del receptor CD40. Sobre todo porque citoplásmicamente o citosólicamente van a empezar a expresarse lo que vienen a ser proteínas que pertenecen a un grupo llamado TRAF, ¿ya? TRAF. Esto es clave en lo que viene a ser la posterior proliferación y diferenciación de células B. El TRAF, que vienen a ser factores asociados al receptor del TNF, porque son familias de receptores asociadas a este tipo de citosina, va a permitir que haya cascadas enzimáticas, intermediarios de señal y sobre todo hayan cambios en la configuración del núcleo de la célula B, trayendo como resultado activación de dos factores de transcripción importantes, el factor nuclear kappa beta y el factor de activación de proteínas tipo 1, de proteína activada tipo 1. Esta expresión de estos factores de transcripción al núcleo van a darle la capacidad a la célula B de poder proliferar y de hacerla productoras de inmunoglobulinas. Entonces, vamos recordando un poquito esto ya debería quedar claro cómo es que las células presentadoras o procesadoras de la clase 2 reconocen el antígeno, forman el endolisosoma, por ahí van a expresar fragmentos antigénicos que van a permitir estar expuestos a un reemplazo con las moléculas de clase 2, que van a tener que unirse a su cadena alfa y beta por chaperonas, tener que anclarse a la molécula del HLA clase 2, lo que viene a ser la cadena invariante, posteriormente escindir la cadena invariante, retener una fracción llamada CLIP y ser sustituida gracias a la acción del HLA-DM para que pueda exocitarse por vesículas hacia el exterior y presentarse al TCD4. ¿De acuerdo? Entonces, recordar eso a grandes rasgos, porque esto se va a dar en esa transición folículo-extrafolículo. Aquí está claro el ejemplo, ¿no? Reconoce el antígeno, lo procesa y luego presenta. Y con respecto a la interacción CD40 y CD40 ligando, ¿no? Si bien es cierto, hay una presentación antigénica por la clase 2, como ven aquí, sin esa expresión del ligando del CD40 de la célula T, no puede empezar a asociarse esas proteínas denominadas TRAF a nivel del CD40, porción citosólica, para que generen reacciones enzimáticas y transduzcan a nivel del núcleo este tipo de factores de transcripción para la supervivencia de la célula B. Por otra parte, otro también mecanismo interesante es el efecto de ciertas citocinas, recordando también que la célula B cuando ha sido, pues, o cuando mejor dicho ha reconocido el antígeno, ha generado precisamente mayor expresión de quimioatrayentes, como el CCR7, mayor expresión de coestimuladores, mayor expresión de receptores de citocinas, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso es lo que lleva a que pueda haber una adecuada proliferación y diferenciación de las células B. La activación del linfocito B extrafolicular viene a ser esa primera atracción fuera del linfocito, fuera del folículo, perdón, fuera del folículo. Y es que esta activación del linfocito B extrafolicular corresponde a esa primera interacción, una interacción temprana que se va a dar entre lo que corresponde a la célula B y la célula T. Es importante que este tipo de interacción o de activación de foco extrafolicular puede variar, porque estamos hablando del ejemplo de un ganglio linfático, pero también se puede dar, por ejemplo, a nivel del vaso, ¿no? Se puede dar también, de repente, en otro tipo de órgano linfoide, y por tanto es importante conocer un poco estas regiones. Algo clave que se va a dar en estos focos extrafoliculares es que estos tipos de anticuerpos que vayan a ser segregados por estos plasmablastos formados tienen una afinidad baja. ¿Por qué? Porque no se han dado todavía las mutaciones mencionadas que se dan en la maduración de la afinidad. Por tanto, eso es una característica. Dos, cada foco extrafolicular que se va a dar puede producir
hasta 200 plasmocitos. ¿De acuerdo? O sea, por cada foco que se forme puede producir hasta 200 plasmocitos. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel del vaso, los focos van a darse en las regiones externas de la vaina linfática periarteriolar de linfocitos T, denominada PALS. De repente en algún texto de otros cursos lo han leído. El PALS viene a ser esta vaina linfática periarteriolar donde se va a manifestar principalmente linfocitos T. Y es que precisamente las células B tienen que salir de su zona folicular para poder tener esta primera interacción. ¿Ya? Recordar aquí que este tipo de activación extrafolicular se va a dar gracias a la acción del CD40 ligando, ¿no? El CD154 o CD40 ligando van a permitir que haya esta primera activación y gracias a esta primera activación se pueden dar un primer grupo de células plasmáticas de vida corta. Entonces, otra característica de estos focos extrafoliculares es que van a producir isotipos de inmunoglobulinas con baja afinidad y células plasmáticas de vida corta. Por tanto, depende mucho del tipo de infección o de patógeno que requiera la acción de la inmunidad humoral para que se llegue a formar un centro germinal. Habrán inductores que, o mejor dicho, habrán patógenos inductores que no van a poder ser erradicados con estos productos desarrollados fuera de los folículos. Por tanto, habrá que generar respuestas más sofisticadas para que se pueda dar este tipo de mecanismo erradicador de patógenos, ¿no? Por tanto, la reacción del centro germinal viene a corresponder a aquel subgrupo de estos focos extrafoliculares redirigido al folículo, en este caso de los linfocitos B. Por lo que estos acontecimientos van a permitir, primero, que son dependientes de T, ya obligado, porque aquí ya ha habido un entrecruzamiento. Segundo, que van a incluir dos procesos claves: maduración de la afinidad, cambio de isotipo. Y tercero, que van a tener la capacidad de generar células plasmáticas de vida larga. ¿Ya? Si no se da una reacción de centro germinal, la respuesta humoral no es sofisticada al 100%. ¿Por qué? Porque carece de estos mecanismos: cambio de isotipo, maduración de la afinidad, que va acompañado de lo que es hipermutación somática, y generación de células plasmáticas de vida larga. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para poder generar una reacción de centro germinal? Por lo menos 7 días después de una respuesta iniciada por linfocitos B. Hay que tener en cuenta que gran parte de las células B han sido activadas en focos fuera del folículo, pero luego hay un reingreso al folículo y proliferan aquí con una rapidez distinta a la anterior. ¿De acuerdo? En cada centro germinal, ¿ya?, se van a dar ciertos procesos donde van a haber mutaciones repetitivas y por tanto la proliferación de linfocitos B va a ser abismal, ¿ya? Es casi el doble de lo que se puede dar fuera del folículo, a tal punto de que la cantidad de clonas de linfocitos B que se puede dar en el centro germinal puede llegar a ser hasta de 5.000, cuando fuera del folículo era por lo menos 200 como máximo, ¿no? Entonces es muy, muy abismal, ¿no? Tener en cuenta eso. Hay que tener también en cuenta que va a depender mucho, ¿ya?, la reacción para que se pueda dar fuera del folículo como dentro del folículo, va a depender de estos factores de transcripción: el BLIM1 y el BCL6. BLIM1, ¿no?, una proteína de maduración 1 del linfocito B, y el BCL6 se le conoce como célula de linfoma del linfocito B o linfoma del linfocito B de tipo 6. ¿Ya? Es importante esta nomenclatura porque cuando uno hable de linfomas o cuando uno entienda un poco de linfomas se va a dar cuenta que va a depender mucho también de la
sobre proliferación anómala que se va a dar precisamente en estos centros germinales. Quiere decir que la patología linfomatosa de células B corresponde pues a una exacerbación o un incremento acelerado de una reacción de centro germinal, por eso es que van a haber cierto tipo de patologías asociadas a linfoblastos, por ejemplo. Algo que es importante que se debe tener en cuenta en este tipo de reacción de centro germinal es la capacidad de poder expresar células dendríticas foliculares, ¿ya? Dependen obligatoriamente de células dendríticas foliculares porque van a permitir expresar receptores para las fracciones cristalizables de las inmunoglobulinas, ¿ya? Estas células dendríticas foliculares no van a expresar moléculas de clase 2 del complejo de histocompatibilidad, ya que no tiene que ver con el reconocimiento de los antígenos por parte de las células B, sino más bien para que puedan activar a las células B, necesitamos pues que expresen receptores para el FC, o sea, receptores para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces van a haber pasos que van a permitir que se pueda dar una reacción de centro germinal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se va a dar la activación de linfocitos B y a partir de ahí, en el foco extrafolicular, migran al folículo. En el folículo van a haber dos zonas donde van a empezar a haber proliferación y luego van a empezar a darse cambios en la configuración del linfocito B. Una zona denominada oscura y una zona denominada clara, ¿ya? En la zona oscura, ¿ya? Particularmente va a haber un acúmulo de células, ¿ya? Donde han sufrido, ¿no?, ciertos cambios, como mutaciones, pero sobre todo va a haber una proliferación importante en esa zona oscura para que posteriormente, ¿ya?, pueda migrar a la zona clara, y es ahí donde la zona clara va a expresar o va a estar rica o llena de dendríticas foliculares y también de helper foliculares para que esta célula B pueda hacer estos cambios, ¿no? Mutación somática, maduración de la afinidad y cambio de isotipo. O sea, por una parte en la zona oscura es donde se van a reunir, donde van a proliferar, donde van a sobrevivir. Y en la zona clara va a ser donde se va a dar esa segunda interacción, porque la primera fue fuera del folículo, en el foco extrafolicular. Pero dentro de la zona clara es donde va a haber una expresión de antígenos y de receptores para el FC de las dendríticas foliculares y donde va a haber nuevamente una expresión e interacción con las helper foliculares. Solamente que aquí, en el folículo, en la zona clara, las helper foliculares ya van a poder expresar citocinas del perfil TH1 o del perfil TH2 para que pueda esa célula B cambiar su isotipo. Como resultado de ello, puede seguir los dos caminos. Un camino de célula plasmática, productora de anticuerpos, ya con la capacidad de poder producir isotipos diferentes a la IgM. ¿Por qué? Porque ya reconoció a la célula T y a sus citocinas, inductoras del cambio de isotipo, y también poder diferenciarse en células B de memoria, ¿ya? Ahora, algo importante en este centro germinal que tiene que ver con la interacción del CD40 y el CD40 ligando, es que la expansión de las células B en los centros germinales, ¿ya?, tiene que ver con que la célula B pueda expresar una enzima clave denominada desaminasa inducida por la activación, o AID. Esta desaminasa inducida por la activación es necesaria para estos dos procesos, para la maduración de la afinidad y para el cambio de isotipo. Sin esa enzima no se pueden llegar a dar esos procesos. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. Con respecto a la inducción y funciones de los linfocitos T, helper foliculares,
Tras la exposición al antígeno en 4 a 7 días, las células B específicas frente a este inducen a las células T que se han previamente diferenciado helper foliculares tras la exposición a antígenos procesados y presentados por otros elementos a esa quimioatracción, las que mencionamos, ¿no? Una expresión de CXCR5 mayor en las células T que va a permitir ser atraído por el CXL13 para que pueda distribuirse y reconocerse en una interfase, ¿no? Está ejemplificado aquí. La célula T, en su zona, reconoce el antígeno, se activa, se diferencia, expresa el CXR5 y ese CXR5 va a permitirle movilizarse, trasladarse hacia la zona extrafolicular para ese primer entrecruzamiento. Mientras que para la célula B era el CCR7, para la célula T es el CXR5 el que se expresa como quimiosina de atracción. 1. 2. La célula T también va a expresar el coestimulador inducible o ICOS, que gracias a la interacción con el ligando del ICOS, en el caso de lo que viene a ser la célula B, permite para que la célula T pueda posteriormente también trasladarse y formar, sobre todo la forma de helper folicular, y posteriormente generar la reacción del centro germinal. Hay que tener en cuenta que aquí van a haber ciertos factores o coestimuladores que la célula T puede expresar. Por ejemplo, puede expresar el coestimulador inducible, que está ejemplificado aquí. Puede expresar también la muerte programada tipo 1. Puede expresar la interleucina 21. Puede expresar también el factor de transcripción, que es la célula de linfoma de tipo B, el número 6, que son claves precisamente en la reacción de centro germinal y también en la contracción o homeostasis en el caso de que la infección se pueda llegar a erradicar. Ahora, no es que la helper, como conversamos hace un par de días, adopte una denominación helper folicular 1, helper folicular 2 o helper folicular 17. No es así. Pero sí tiene la capacidad de poder segregar citocinas D, ¿no? Sí tiene la capacidad de poder segregar citocinas D. Recuerden que para que pueda ser denominada helper folicular tiene que haber sido obviamente primero una TCD4 virgen, haberse activado por las dendríticas, como es el caso de aquí, ¿ya? Y después activarse con los linfocitos B. Para que pueda cumplir ese rol de helper folicular ha necesitado una diferenciación de CD4 virgen a T activa y posteriormente expresar a los linfocitos B o recibir de los linfocitos B el antígeno y ciertos coestimuladores para que pueda adoptar esta configuración de helper folicular. Ahora, algo clave en este tipo de respuestas fuera del centro germinal es que una vez que fue quimioatraída por ese receptor CXR5, un grupo de elementos foliculares va a permitir dirigirla a el centro germinal como tal, ¿no? Y eso va a, digamos, va a permitir llevarle, ¿no?, hacia el mismo, ¿no? Recordar que la interacción coestimulador inducible y ligando de coestimulador inducible es clave para que pueda darse la diferenciación a formas helper foliculares, ¿no? Ese es el punto más clave, por así decirlo. Ahora, ¿cómo es que la célula T adopta esa denominación? Y es que esta interacción de coestimulador inducible y ligando de coestimulador inducible va a permitir que a nivel intracelular se den activaciones de proteínas transmisoras de señales. Por ejemplo, una de ellas se denomina SAP y van a permitir estabilizar sus factores de transcripción, sobre todo el factor BCL6, que es clave aquí, porque sin ese factor BCL6, la célula T helper folicular no puede, digamos, sobrevivir, no puede persistir. Por tanto, esa proteína SAP es importante y pueden haber mutaciones en este tipo de proteínas que terminen en patologías linfoproliferativas.
La citosina clave o la que define a la T helper folicular es la IL-21, si se han podido ya dar cuenta. Quiere decir que esta citosina viene a ser el perfil característico de ese subgrupo que es el helper folicular. No es el interferón gamma, no es la interleucina 4, no es la interleucina 17, como era de repente en la subtipo helper 1, 2 o 17 respectivamente. El cambio de isotipo o el cambio de clase corresponde a lo que viene a ser la configuración o la alteración de la misma en la cadena pesada del inmunoglobulina. ¿Ya? Y es que se va a dar según el estímulo, teniendo en cuenta que las cadenas pueden ser denominadas gamma, alfa y epsilon, ¿no? Por tanto, la configuración de la IgM, ¿no? Una cadena Mi, puede modificarse y pasar a ser una cadena gamma y por tanto puede llamarse IgG o puede transcribirse de Mi a alfa y ser IgA o transcribirse de Mi a epsilon y ser IgE. No puede haber una transcripción de IgM a IgD porque recuerden que la IgD es membranaria. ¿Ya? El cambio de isotipo que se va a dar en este tipo de procesos tiene que ver con cómo es que las células T cooperadoras van a permitir trasladarse a los centros germinales, llegar a ser helper foliculares y sobre todo alojarse en la zona clara, porque recuerden que en la zona clara es donde van a precisamente presentar, mejor dicho, citocinas y recibir antígenos que puedan llevar a que se pueda dar esta reacción centrogerminal y sobre todo se pueda dar el cambio de isotipo, que va a iniciarse por lo que viene a ser el AID, ¿no? La desaminasa inducida por la activación. El cambio de isotipo en la respuesta a diferentes tipos de microbios va a estar regulado por las citocinas de los T helper foliculares. Entonces, necesitamos que las T helper, gracias a la interacción ICOS ligando, se dirijan desde el foco extrafolicular hacia el centro germinal y a partir de ahí puedan segregar citocinas para que pueda inducirse el cambio de inmunoglobulina. Asimismo, este tipo de cambio de isotipo va a estar supeditado a las señales del CD40 que van a tener que ver con la interacción del ligando del CD40 en el helper folicular. Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos que hay un helper folicular que va a expresar, bueno, acá debería ser en realidad ligando del CD40 para el helper folicular y acá debe ser CD40 para la célula B. Tenemos que hay una interacción ligando del CD40 y CD40 de la célula B. ¿De acuerdo? Ahí es un error de la imagen. Tenemos también que la célula T tiene además otros coestimuladores, CD28, y tiene sus ligandos B71, B72. ¿De acuerdo? Y por ahí también pueden haber ciertas citocinas. Entonces, ¿cómo es que se da el cambio de isotipo? Se va a dar por lo siguiente. La citocina que va a segregar, por ejemplo, la helper folicular, si es que esta es interferón gamma, o sea, la que sigue del perfil TH1, el cambio va a ser de IgM, que es la original, a IgG. Si la citocina que expresa el helper folicular es la interleucina 4, que es parte del perfil TH2, el cambio de isotipo va de IgM principalmente a IgE y a un subtipo de IgG, que es la IgG4. Y si es que ya no el T helper folicular, sino más bien otro tipo de estímulo, como ciertos tejidos, ciertas citocinas, factor de crecimiento transformante beta, APRIL, BAFF, entre otros, sobre todo en las mucosas, presentan al linfocito B estos factores, el cambio viene a ser de IgM a IgA. Entonces, los tres cambios que pueden darse son de IgM a IgG, de IgM a IgE o de IgM a IgA, como ven aquí.
¿De qué va a depender? Del estímulo. ¿En cuál va a participar el eje folicular? Principalmente en dos. IgM a IgG, IgM a IgE. Ya, IgG4. Mientras que los tejidos mucosos participan para el cambio de isotipo de IgM a IgA. Objetivos o funciones, las que están descritas aquí. Opsonización y fagocitosis, activación del complemento, tipo de inmunidad neonatal, inmunidad contra el mintos, inmunidad en las mucosas, etc. Entonces, particularmente el herpes folicular, para que pueda mediar el cambio de isotipo, tiene que expresar o bien interferón gamma o bien interleucina 4, y esto depende mucho del tipo de respuesta que quiera ofrecer el, el organismo ante el patógeno. ¿De acuerdo? En el caso de la inmunoglobulina A, tiene que haber expresión de factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Y particularmente estas fuentes de factor de crecimiento transformante beta las pueden expresar muchas células, incluidas las células T cooperadoras también. ¿De acuerdo? Entonces, según esos estímulos, es como se va a dar el cambio de isotipo, y ahí va a participar el CD40 con el ligando del CD40 para que se pueda llevar a dar. ¿Cómo es que se da molecularmente este cambio de isotipo? ¿Ya? Hay una denominación perdón, llamada recombinación para el cambio, ¿ya? La recombinación para el cambio viene a ser el punto en el que el ADN de la cadena pesada de la inmunoglobulina de las células B se va a cortar y recombinar. Ustedes recordarán cómo es que se daban los genes de la cadena pesada. Una cadena pesada de inmunoglobulina tenía, en este caso, dos uniones. El D con el J inicialmente y luego el V con el DJ preformado. En este caso, va a haber una alteración en ese exón. ¿De acuerdo? Una alteración, una modificación de ese exón. Porque para la cadena pesada era D con J y luego V con DJ. Y para la ligera era únicamente V con J. ¿De acuerdo? En este caso, para que pueda haber un cambio de isotipo, tiene que haber una alteración en este exón VDJ que se ha formado en el proceso de desarrollo y maduración del linfocito y lleva a que el dominio V se modifique y se coloque junto a la región C o constante en sentido 3 y se elimine el ADN intermedio. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Para que pueda darse este cambio a nivel molecular de este exón previamente formado VDJ, es necesaria esta enzima llamada AID, desaminasa inducida por la activación. Bien, entonces vayamos a ver lo que corresponde al cambio de clase. Tenemos en este gráfico un ADN que ha sido reordenado, ¿no? Productor de IgM, ¿correcto? Con su exón VDJ. Tenemos también por aquí lo que vienen a ser las regiones de la cadena Mi, de la IgM, que es lo que configura a este tipo de gen de inmunoglobulina, que es el inicialmente a formar, o el formado, porque estamos en una configuración de una IgM, pero también tenemos por ahí fragmentos de la región cristalizable, de la región constante, perdón, de lo que viene a ser la IgD o delta, de lo que viene a ser la región constante de la IgG o gamma y de la región constante o región C de la IgE o epsilon. El ejemplo particularmente son con cambios hacia IgG e IgE. Nos ilustran aquí el cambio hacia IgA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el estímulo es distinto. En este caso, ¿de quién depende para que pueda haber un revoloteo o un cambio en la modificación de las cadenas? Depende de lo que es los tejidos foliculares, sus citocinas y los ligandos del CD40. Sin esto no puede haber cambio de isotipo. Entonces, citocina, por ejemplo, aquí, vamos a tener como producto final una IgE.
Por tanto, la citosina que va a participar aquí es la IL4. Y va a haber participación del ligando del CD40. Entonces va a haber una transcripción a nivel de los locus de las regiones épsilon, en este caso, como también pueden ser de la región gamma. Épsilon ilustrado de color amarillo. ¿Qué viene a darse? Viene a darse una recombinación de los fragmentos, en este caso, denominados S. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en ese tipo de alteración del exón VDJ, ¿ya? Va a haber una escisión y una recombinación de estos fragmentos, a tal punto de que el fragmento original de la IgM va a empezar a recombinarse con los fragmentos citados de la IgG, la IgD, color aquí marrón, IgD color naranja, y fracciones de la IgE, pero sin cortar la región cristalizable, o la región C, perdón, la región constante de lo que viene a ser la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque precisamente este fragmento o esta unión, esta región debe adherirse al exón VDJ formado. Y por tanto, tiene que haber una transcripción y un corte de esta ADN intermedio, lo que decía el texto anteriormente, ¿no? Va a permitir, gracias a los estímulos del TEC operador, a través del CD40 ligando y L4 en este caso, permitir adicionar fragmentos de IgD, IgG, IgE y posteriormente ese ADN intermedio, llevar a que haya un corte y en este caso, se llama corte y empalme en realidad, y pueda transcribirse totalmente el segmento VDJ con la fracción constante de la inmunoglobulina E, lo que lleve a la formación de la cadena pesada de IgE, conocida como proteína épsilon, gracias a la RN del mismo nombre. Y eso es lo que va a llevar a que cambie la configuración inicial de M a E. Ahora, eso puede ir variando si es que el cambio de configuración se va hacia E, se va hacia E, hacia G, o se puede ir hacia A. Depende mucho de lo que viene a ser el estímulo, ¿no? El estímulo, si es interferón gamma, el resultado es IgG. Si es interleucina 4, el resultado es IgE. Si es factor de crecimiento transformante beta, el resultado es IgA principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se va a dar este tipo de cambio, ¿no? Se va a dar precisamente por esta secuencia. Tenemos en una secuencia de transcrito del ADN una plantilla, por así decirlo, y acá hay una combinación, ¿no? De lo que viene a ser ciertos aminoácidos, ¿no? Sobre todo ciertas bases, más que nada. Y por tanto, uno de los primeros cambios que se va a dar, ¿no? Va a ser una sustitución de la base citosina con S, aquí es citosina con S, por uracilo. Esa sustitución se va a dar por esta diaminasa inducida para la activación, la AID. ¿Ya? Es la primera sustitución que se va a dar. Después de eso se va a generar lugares abásicos, o sea, el uracilo que reemplazó la citosina se va a extraer. Y eso es por una enzima denominada uracilo N-glicosilasa. ¿Para qué va a generarse lugares abásicos por esta uracilo N-glicosilasa? Para que puedan generarse muescas, ¿ya? Y las muescas van a estar supeditadas en lo que viene a ser la proteína AP1 o AP, claro, AP1, porque algunos dicen AP, es AP1, APE1, ¿ya? APE1. Entonces, esas muescas que van a generar esta endonucleasa AP1 van a permitir que precisamente se den ese posterior corte y empalme ilustrado por acá. Y por tanto, hayan roturas en las cadenas de lo que viene a ser la región del cambio. Y eso es lo que permite que pueda darse un empalme de la región
épsilon para con la región VDJ que se formó inicialmente. Entonces, recordando un poquito cómo es que se va a dar este cambio de isotipo, tiene que ver con, primero, el estímulo, que lo va a dar el FET prefolicular, interferón gamma y L4 o factor de crecimiento transformante beta. Posteriormente van a transcribirse los locus de las cadenas epsilon gamma a la M y la D, que son originales. Posteriormente aquí viene lo que viene a ser la recombinación y acá vendría a tallar lo que estamos hablando, ¿no? Cómo es que se va a dar la inducción de la deaminasa, va a sustituir citocinas por uracilos, luego va a volverse a básico por uracilo en glicosilasa, se generan muescas y estas muescas permiten la ruptura y la eliminación de los ADNs intermedios para que puedan generarse la unión de lo que viene a ser la región epsilon con el VDJ preformado. El resultado final, inmunoglobulina E, o cadena pesada de inmunoglobulina E. La maduración de la afinidad corresponde al proceso de mutación somática en los genes de las inmunoglobulinas y la selección. ¿Ya? No es una selección ni positiva ni negativa, simplemente es una selección nada más de linfocitos B de afinidad alta. Madurar la afinidad es un proceso que lleva a una mayor afinidad de los anticuerpos hacia un antígeno en particular a medida que la respuesta humoral dependiente de T progresa y es resultado de la mutación somática de los genes de inmunoglobulinas que van a permitir la supervivencia selectiva de células B y que obviamente el resultado final son productos de anticuerpos con mayor afinidad. Para esto es crucial esta interacción CD40-CD40 ligando. Es necesaria, por así decirlo, para iniciar la mutación somática. ¿Ya? Por tanto, es exclusivo esta mutación somática de las respuestas ante antígenos dependientes de T. No puede haber maduración de la afinidad en respuestas timoindependientes. No se da, simplemente. En las células B, la proliferación, o en proliferación en el centro germinal, en este caso en la zona oscura, los genes variables de las inmunoglobulinas que han sido reordenados van a sufrir mutaciones puntuales con frecuencia sumamente alta. Significa que no es una mutación, ni dos, ni tres, son múltiples mutaciones. ¿De acuerdo? Más o menos se habla de que 1 de cada 10 a la 3 pares de bases del gen variable por mitosis es la cantidad de lo que se va a llegar a mutar. Por tanto, la mutación no es denominada mutación como tal, sino es denominada hipermutación somática. ¿Ya? Y va a haber pues múltiples cambios, ¿no?, en estas regiones V o variables de las cadenas pesadas. O sea, quiere decir que además de cambiar el isotipo, porque eso se da obviamente tras el cambio de isotipo, en el caso de la IgE, la IgG o la IgA, puede haber múltiples mutaciones en estas regiones variables de estas cadenas de inmunoglobulinas para que se puedan madurar la afinidad y por tanto para que la inmunoglobulina pueda tener la capacidad de responder con avidez a ciertos antígenos. ¿Ya? ¿Dónde es que se van a dar las mutaciones? ¿O dónde es que se van a, digamos, manifestar? En cada cadena pesada, en cada región V de la cadena pesada, van a haber áreas denominadas regiones determinantes de la complementariedad, o CDR. ¿Ya? Regiones determinantes de la complementariedad, o CDR. En estas regiones, particularmente, es donde se van a dar las mutaciones. ¿Ya? Para lo cual, vuelta nuevamente empieza a participar esta enzima de aminasa inducida por la activación. También es importante en esta maduración de afinidad, ya que particularmente se va a dar estos recambios mencionados, ¿no? Convertir citocinas en uracilo, ¿ya? Después de convertir citocinas en uracilo, en el caso de la maduración de la afinidad, va también a permitir la deaminasa inducida por la activación reconocer
secuencias en lo que viene a ser el exón VDJ, ¿ya? Y estos exones VDJ que sean ordenados en el cambio de isotipo, ¿no? También van a manifestarse en este tipo de región de cadena pesada. Otro punto es que los uracilos que se van a generar de las citocinas pueden también cambiarse, ¿ya? Cuando hay replicación de ADN y pueden haber mutaciones. En el caso de la acción de la uracilo N-glicosilasa, elimina el uracilo y puede reparar así un lugar abásico, ¿no? Pero la diferencia en el hecho de lo que viene a ser la, la mutación tras mutación es que el ADN tiende a fallar, tiende a errar, y por tanto pueden haber sustituciones en cada uno de los 4 nucleótidos del ADN. Por ejemplo, ¿no? Estamos aquí en una fracción de la cadena pesada de una inmunoglobulina en la región variable y en la región constante. Primero, que las mutaciones de la hipermutación somática se dan exclusivamente en la región variable. No una, no dos, no tres como el gráfico, sino muchas. Sin esas mutaciones en la región variable no puede haber aumento de afinidad. Eso de manera general. Segundo, que en esa región variable va a haber subregiones denominadas regiones determinantes de complementariedad, 1, 2 y 3. Entonces, dependiendo mucho del tipo de respuesta que quiera ofrecerse, las mutaciones se van a dar a lo largo del tiempo, porque toma tiempo, obviamente. 7, 14 días o más, en el caso de respuestas secundarias o terciarias, poder generar mutaciones, ¿no? En cada región, porque existen particularmente 3. Y este tipo de mutaciones son iniciadas por la deaminasa inducida por activación, que a diferencia del cambio de isotipo, lo que va a hacer únicamente aquí es reemplazar citocinas por uracilos y luego va a darse acción de uracilo N-glicosilasa, solamente que aquí se forman lugares abásicos, ¿ya? Pero el ADN tiende a errar y queda desemparejado. Ahora, hay algo importante, ya que pueden generarse también cierto tipo de captación de proteínas que van a reclutar nucleasas y lo que van a hacer es simplemente eliminar uridina, pueden eliminar también, por ejemplo, otros nucleótidos, pero va a permitir que pueda darse una mutación tras otra. Las regiones V de las cadenas ligeras, si bien es cierto, también pueden sufrir mutaciones, no están involucradas en ese tipo de hipermutación somática, ya que particularmente tiene que ver más con las mutaciones de las cadenas pesadas. También se puede dar en el caso de la cadena ligera, pero el peso mayor corresponde a lo que viene a ser la mutación en la región V de la cadena pesada. Ahora, ¿cómo es que se van a seleccionar estos linfocitos B? Van a estar prácticamente supeditados a ese segundo entrecruzamiento que va a tener que ver con las helper foliculares. ¿Ya? Primero, en la región extrafolicular había un entrecruzamiento de célula T y célula B. ¿Cuál era el objetivo? Que la célula B pueda producir deaminasa inducida por activación. Segundo, que un grupo de células B pueda migrar al centro germinal, zona oscura, primero. En la zona oscura puedan agruparse, proliferar, y gracias a esa AID formada en el entrecruzamiento fuera del folículo, puedan darse, ¿no?, las mutaciones en las regiones de los genes variables de las inmunoglobulinas. Si se dan esas mutaciones, ¿ya?, y estos receptores aumentan, cuando digo receptores me refiero a las inmunoglobulinas porque han sufrido mutaciones sus cadenas, tienen la capacidad de reconocer mejor el antígeno presentados en la reacción de centro germinal, ¿no?, de parte de las dendríticas foliculares, de parte de las helper foliculares, y eso lleva a que haya una célula B
una célula plasmática productora de anticuerpos de afinidad alta. Estos, digamos, linfocitos que tengan la capacidad de reconocer dendríticas foliculares o helper foliculares con mayor afinidad son los que van a ser seleccionados para poder actuar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una célula B no tiene la capacidad de reconocer elementos, ¿no?, de dendríticas o de helper foliculares? Pues no son seleccionados para la supervivencia. No son seleccionados para la supervivencia. ¿Cómo es que se diferencian las células B en células plasmáticas secretoras de anticuerpos? Bueno, en realidad existen dos tipos de células plasmáticas, ¿no? Las de vida corta, que son propias de respuestas independientes de T, y también son propias de respuestas dependientes de T, pero fuera del folículo, y las células plasmáticas de vida larga, que son las que se van a dar en lo que corresponde a dependientes de T en el centro germinal. Y por tanto, si hablamos de centro germinal, significa que hay participación de interleucina 21, que es la citosina definidora de las células foliculares. Esta citosina interleucina 21 va a permitir en el centro germinal poder formar células plasmáticas de vida larga. Los precursores iniciales de esas células plasmáticas se denominan plasmablastos, los cuales están en la circulación y son particularmente células secretoras de anticuerpo. Algo característico de los plasmablastos es que ya no pierden el CD20, ¿no? Y al no perder el CD20, y al perder, perdón, el CD20, van a poder ya, en este caso, dejar de ser marcadores específicos para estos elementos celulares, ¿no? El CD20 es una diana membranaria importante para la eliminación de células B en el caso de patologías tumorales o autoinmunes. Entonces, cuando ya están diferenciadas en plasmablastos, no son objeto de esos tratamientos para ciertas enfermedades, ¿no? Hay que tener en cuenta también que esas células plasmáticas, ¿no?, se van a mantener por largos años, precisamente que van a tener una capacidad alta de poder segregar BAF. El factor BAF, ¿no?, también conocido como BLIS, es un factor estimulante de linfocitos B, ¿ya? Es un factor de supervivencia clara para esta línea celular. La diferenciación de las células B en células plasmáticas secretoras de anticuerpos implica alteración estructural importante de los componentes del retículo endoplásmico y de la vía secretora y un aumento de la producción de inmunoglobulinas, así como un cambio de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas de la forma membranaria a la secretada. Eso es cierto, porque en realidad las células plasmáticas tienen que modificar este tipo de inmunoglobulinas para poder, en este caso, liberarlas, ¿no? Algo característico es con respecto a la IgM, ¿no? La IgM tiene una forma membranaria y una forma secretada, ¿no? Por tanto, tiene que haber modificaciones, ¿no?, en los dominios de las inmunoglobulinas para que pueda liberarse, ¿ya? Este tipo de efecto se va a dar ya en una célula plasmática bien diferenciada. No se puede dar antes. No se puede dar antes de ninguna manera. Las células B de memoria se generan durante la reacción de centro germinal y son capaces de realizar respuestas rápidas a la introducción posterior del antígeno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no?, tenemos que hay una fracción transmembranaria y una fracción en pieza de cola que van a tener que sufrir, por así decirlo, modificaciones, ¿no?, en procesos de transcripción primaria de ARN, ¿no? Tenemos un ARN de la cadena de IgM,
de membrana y un ARN de la cadena de IgM de forma secretada, ¿no? Entonces, cuando una célula B está en reposo y no se ha activado todavía, ya digamos que tiene una porción transmembranaria, ¿no? Mientras que cuando una célula B se ha diferenciado, ya tiene todavía una porción de pieza de cola que va a permitirse secretada y ya no anclada a membrana, ¿no? Esto va a depender de lo que vienen a ser segmentos que se van a generar, ¿no? Son cambios que se van a dar en el caso de las células plasmáticas. Aquí ya estamos en una fase diferenciada, cuando van a haber lugares para poliadenilación, es el mecanismo que se va a dar. Esta poliadenilación va a permitir que la fracción transmembranaria pueda ser excluida y se pueda anclar esa fracción de pieza de cola, ¿no? Que en la forma de membrana prácticamente está inserta fuera de, ¿no? Pero que queda libre cuando ya se va a cambiar de una célula B en reposo hacia una célula plasmática. ¿Qué papel cumplen los reguladores de la transcripción en la determinación del destino de los linfocitos B activados? Aquí particularmente son dos, ¿no? Son dos. La célula de linfoma tipo, células B tipo 6, ¿no? Y la proteína, en este caso, de modificación inductora de lo que viene a ser linfocitos B. BCL6 y BLIM1. El BCL6 está inducido por las señales del CD40, ¿ya? Y también por el receptor de interleucina 21. Es un factor que va a actuar como represor de la transcripción y va a mantener la reacción del centro germinal. Recordar que esta reacción del centro germinal se va a dar como ya punto casi final para que se pueda dar la activación, ¿no?, del linfocito B, sobre todo dos mecanismos: cambio de isotipo, maduración de afinidad, y puede haber una proliferación masiva. En el caso del BLIM1, es un represor y activador de la transcripción y tiene que ver con la conversión hacia células plasmáticas, ¿ya? No está identificado todavía un factor de transcripción que perfile el desarrollo hacia una célula B de memoria como tal. En el caso de las respuestas independientes a lo que vienen a ser T helper foliculares, hay que tener en cuenta que estos son parte de antígenos no proteínicos, ¿no? Sobre todo el ejemplo claro son los polisacáridos. También pueden ser algunos lípidos y ácidos nucleicos que estimulan la producción de anticuerpos. Sin la presencia de los T helper foliculares, y sus antígenos y sus respuestas van a desencadenarse y van a denominarse timo independientes de T. Hay subgrupos de células B que responden a antígenos timo independientes, particularmente son los de la zona marginal y los subgrupos de B1, ya son los más claves para esta activación timo independiente de T. Tener en cuenta que los antígenos independientes de T son capaces de estimular la proliferación y diferenciación de B sin ayuda de la célula T. Y la protección que va a mediar esos anticuerpos, particularmente son una denominación que reciben de anticuerpos naturales, ya que van a estar presentes en la circulación en sujetos normales y se van a producir sin exposición a microorganismos patógenos, ¿ya? Tienen afinidad baja, ¿ya?, por lo que se cree que las producen las células B1 peritoneales, estimulados por bacterias colonizadoras a nivel del tubo digestivo o de repente a nivel de la zona marginal del vaso. Entonces, digamos que son anticuerpos que se van a manifestar por patógenos residentes que tenemos en mucosas, ¿no? Como puede ser
patógenos que tenemos en la vía entérica, entre otros. Hay también un concepto denominado retroalimentación por el anticuerpo, ¿ya? Donde un tipo de respuesta humoral va a frenar o vaya a entrar a una contracción importante. Los anticuerpos secretados van a inhibir la activación continua de la célula B al formar complejos antígenos-anticuerpos. La denominación de un antígeno más un anticuerpo se le conoce como inmunocomplejo o complejo inmune, ¿ya? Y estos se van a unir simultáneamente a receptores para el antígeno y a receptores para la fracción cristalizable de tipo inhibitoria. En algunos casos, mencionamos que hay receptores activadores y en otros casos mencionamos que hay receptores inhibidores. Por ejemplo, hay complejos antígenos-anticuerpos que se unen de manera simultánea a la inmunoglobulina de membrana, ¿ya? Como puede ser aquí, ¿no? En el ejemplo del lado izquierdo, en la imagen A, simplemente es un antígeno que ha sido reconocido por una inmunoglobulina y ha generado la activación, o sea, lo que conocemos hasta ahorita, ¿no? Cómo se da el reclutamiento de las SRC, de SIG, PI3K, factores de transcripción y activación. En el caso de la retroalimentación por el anticuerpo, este anticuerpo participa también en el reconocimiento, pero participa unido al antígeno. ¿Qué quiere decir? Que el antígeno está unido a un anticuerpo, que es este anticuerpo de color verde. La fracción del antígeno se ancla a la unión del antígeno receptor de este tipo de elemento celular. Pero la fracción cristalizable del anticuerpo que opsonizó el microbio también se une a un receptor del FC. Esta ilustración de color naranja viene a ser un receptor del FC denominado receptor FC gamma 2B o FC gamma R2B. Siempre la denominación de los receptores de las inmunoglobulinas es la siguiente. FC por fracción cristalizable, que es la que se reconoce. La letra griega de la inmunoglobulina que está siendo recibida, en este caso es una IgG, por eso es gamma. Puede ser IgM o mu, mi, puede ser IgE o epsilon, puede ser Ig alfa, ¿no? O A. Por eso que acá es gamma de tipo IgG. R de receptor, 1, 2 o 3, según su clasificación de los receptores. Y en este caso A o B. Es la nomenclatura. En este caso es el receptor de la fracción cristalizable de la IgG, de tipo 2B. ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo de receptor para la FC de tipo gamma 2B? Es que va a contener una ITIN en su cola, ¿ya? Y esa ITIN va a fosforilarse, ¿no? Por una proteína denominada SHIP, que es la que ven aquí. Se va a acoplar esa proteína denominada SHIP o inositol fosfatasa y va a empezar a reclutar PIP3 y luego PIP2. Y este tipo de reacción, que es una reacción fosfatasa particularmente, lo que va a hacer es, va a frenar la respuesta porque va a acoplar ya no sinasas, sino más bien fosfatasas inhibitorias, y es lo que lleva a que pueda generar un bloqueo de la señal generada inicialmente cuando ya ha sido, pues, dada, ¿no? Es importante esto porque pueden haber alteraciones de estos receptores y el alterar este receptor favorece aparición de enfermedades autoinmunes por sobreactivación. Lupus, por ejemplo, una enfermedad donde la alteración de los morfismos de este receptor FC gamma 2B predispone a que haya una sobreactivación y por tanto pueda darse lupus en personas, ¿no? Lupus es una enfermedad donde hay una hiperactivación del sistema inmune, tanto celular o humoral,
y por tanto no hay mecanismos de contracción o de homeostasis, porque hay mucha autorreactividad. Entonces, los patógenos lo que hacen es estimulan el sistema inmune, hay activación tras activación, pero estos puntos de control como este, por ejemplo, no se dan. Y por tanto, la activación del sistema inmune genera inflamación. Y la base de la enfermedad de lupus es inflamación crónica a varios niveles. Los mecanismos efectores de la inmunidad humoral como tal, ya los mecanismos efectores de la inmunidad humoral, ya, tienen que ver con básicamente las funciones que van a cumplir los anticuerpos de lo que viene a ser neutralizar y eliminar los microbios. Por ejemplo, los anticuerpos pueden producir, en este caso, o son producidos en las células por las células plasmáticas en los órganos linfoideos secundarios, en el caso de ciertos tejidos inflamados y también en la médula ósea, ¿no? Porque puede haber cierto tipo de segregación de isoformas timo independientes o timo dependientes de T, ¿no? Y las funciones efectoras pueden ser, en este caso, también dadas en lugares alejados del lugar en el que se la producen, ¿no? Puedes producir un anticuerpo en un órgano linfoideo primario, secundario, y posterior de este, el anticuerpo migra, ¿no? Y a raíz de eso cumple su acción efectora. Tenemos varios ejemplos de la acción o función del anticuerpo como tal. Tenemos el ejemplo donde va a haber una neutralización de microbios y toxinas. Tenemos cómo el anticuerpo va a participar en lo que viene a ser opsonización y fagocitosis de los microbios, ¿ya? Tenemos también la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y cómo es que también van a participar con mecanismos del complemento que detallaremos más adelante. Cómo es que se va a dar gracias a la activación del receptor para el C3b, inflamación o lisis de microbios. ¿Ya? Muchas de las funciones efectoras de los anticuerpos se median por las regiones FC de las inmunoglobulinas. Acuérdense que la región FAB es para el reconocimiento antigénico y la región FC es para la acción efectora como tal, ¿ya? Entonces, para que pueda la región FC de la inmunoglobulina cumplir un rol efector y a raíz de esto, digamos, se pueda dar neutralización, opsonización, citotoxicidad y demás, van a tener que haber receptores del FC, obligado, como el ejemplo anterior, ¿no? Sin receptores para el FC, una inmunoglobulina no puede cumplir una acción efectora sin estos receptores. Neutralización de los microbios y las toxinas microbianas, ¿no? Los anticuerpos contra los microbios y las toxinas microbianas bloquean la unión de los mismos y las toxinas a los receptores celulares. Y es que tiene que ver mucho con el patógeno con el cual va a lidiar. Hay ejemplos, ¿no? Virus de la gripe usa la hemaglutinina en la cubierta para infectar células epiteliales respiratorias. Las bacterias de tipo gram negativo usan fimbrias, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hace el anticuerpo? Se une a estas estructuras. Al unirse a la hemaglutinina, al unirse a lo que viene a ser las fimbrias, no va a permitir que haya el reconocimiento PAMS con RRP y por tanto estos patógenos infecten ciertas células residentes. Neutralización. ¿De acuerdo? Hay que también tener en cuenta que puede, mejor dicho, que para darse esa neutralización de microbios y toxinas, se van a requerir, ¿no?, solamente la región de los anticuerpos que se unen al antígeno. Acá sí, digamos que está mediada por esa acción de la fracción FAB. ¿De acuerdo? Aquí todavía no participa la región FC. En el caso de opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos, aquí puede haber una cobertura u opsonización de microbios gracias a la región FAB, pero posteriormente la región FC es la que va a permitir que estos microbios opsonizados inicialmente sean fagocitados.
¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un fagocito, perdón, una inmunoglobulina a la región FAB se une al microbio y con la región FC y su receptor del FC que tiene el fagocito va a ser fagocitado, ¿no? O sea, casi participan ambas regiones. En el anterior no, solamente participaba la región FAB para neutralizar, pero aquí sí. Región FAB para opsonizar y región FC para ser recibida por el receptor FC y posteriormente ser fagocitada. En el caso de los NK, igual. Una inmunoglobulina reconoce un patógeno de una célula infectada y es reconocida por un receptor para que la NK la destruya. En el caso de receptores para el FC del leucocito, van a expresar receptores de tipo FC que se unen a las regiones de los anticuerpos y promueven la fagocitosis de partículas cubiertas o llenas de inmunoglobulinas. Van a enviar señales que regulan actividades de los leucocitos e inducen inflamación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Cómo es que va a haber una infección de una célula por un microbio, ¿no? Se infecta la célula, en este caso hay receptores de superficie, ¿no? En el caso de que no haya anticuerpos. Si hay anticuerpos, los anticuerpos neutralizan a ese tipo de patógeno y por tanto la célula no se infecta, ¿no? Obviamente, este tipo de efecto de neutralización es simple, por así decirlo, ¿no? Pero es importante porque no va a permitir que se propague la infección, ya que si es que la célula infectada, digamos, se llegara a dar como tal, pues van a darse los efectos patológicos de dichas toxinas, ¿no? Aquí están los receptores de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, para lo que viene a ser la inmunoglobulina G. La IgG tiene tres tipos de receptores. Receptor 1 para el FC, denominado CD64. El receptor 2A, 2B y 2C para la FC. Recordar que el receptor 2B, que es el que hemos conocido hace un rato, es retroalimentador para la contracción o homeostasis, o sea, es contrarregulador en realidad. Mientras que los demás, el A y el C, son activadores para la fagocitosis. Y tenemos el receptor 3A y 3B, que tienen que ver con la toxicidad mediada por anticuerpos. Y hasta ahí la nomenclatura es 64 para el tipo 1, 32 para el tipo 2 y 16 para el tipo 3. ¿Ya? Tenemos también su distribución en células, como es que los macrófagos expresan receptores para tipo 1, macrófagos neutrófilos, algunos eosinófilos, como es que los linfocitos B lo expresan para la retroalimentación, así como otras células. Y para el caso de la fagocitosis, en el caso del 2C, los NK también están involucrados. En el 3A, los NK son claves porque la citotoxicidad es dependiente de anticuerpos, quiere decir que va a haber una citólisis de parte de los NK a elementos opsonizados por anticuerpos. Asimismo, ¿ya? Asimismo, hay que también tener en cuenta que las diversas inmunoglobulinas, como la isoforma IgE e IgA, también tienen receptores. En la IgE hay dos tipos, receptor 1 y receptor 2, ¿ya? Donde va a haber pues ciertas células diana, los mastocitos, poseen receptor 1, que es clave para lo que viene a ser la desgranulación del mastocito en reacciones alérgicas, ¿ya? Y en el caso de las células B, eosinófilos u otro tipo de células residentes como el Langerhans, poseen el receptor de tipo 2 para la IgE. Mientras que la IgA se presenta en neutrófilos, eosinófilos y monocitos y está descrita para cumplir con activar ciertas células. Aquí sus receptores, ¿no? Si se dan cuenta, muchos de ellos son activadores. Una es inhibitoria, no se pueden olvidar de esta, el receptor 2B de la FC IgG. ¿Por qué? Porque posee un ITIN, ¿ya? Y tenemos también el receptor
neonatal, ¿no? Que tiene que ver con el aumento de la semivida de la inmunoglobulina, que va a ser importante en el transporte de la IgG de la madre al feto, y ese tipo de tiene que ver mucho con el aumento, o mejor dicho, tiene que ver con lo que viene a ser el pH, ¿no? Depende mucho del pH propio de. Hay varios receptores que van a ser propios de ciertos isotipos de inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, el receptor gamma de tipo 2 es propio de la IgG1, IgG3. El receptor 3 de la región gamma tiene que ver bastante con lo que son afinidades bajas de las inmunoglobulinas. Y hay que, hay que verificar un tanto eso, ¿no? Estos receptores de las FC cumplen papeles en lo que viene a ser la fagocitosis y activación de los fagocitos, ¿no? Ya que la unión de los receptores para el FC en los fagocitos a las partículas cubiertas tienen pues puntos importantes a los anticuerpos multivalentes, ¿no? Que se han dado. Por ejemplo, los subtipos de IgG, ¿no? Que tienen mayor capacidad de unión a este tipo de receptor son los de IgG1 e IgG3. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de opsonización mayor que otros y promotor de fagocitosis. ¿Ya? Entonces aquí van a participar los receptores gamma de tipo 1 y algunos de tipo 2, ¿no? Como mencionado en el cuadro. Entonces se tiene que dar una opsonización y después de la opsonización se va a dar un reconocimiento del FC. Se opsoniza el microbio con IgGs, unión antígeno. El fagocito posee los receptores, en este caso el receptor 1 es el que tiene la mayor capacidad de parafagocitosis. Y esos microbios reconocidos por anticuerpos van a unirse a través de la región FC al receptor de FC para que puedan ser internalizados y puedan ser destruidos por los fagocitos. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es muy parecida, solamente que aquí no va a haber no se van a engullir los microbios, sino van a verse sometidos a la liberación de perforinas y granzimas de parte de los NK. Y es que el NK va a tener receptores FC, a diferencia del fagocito, no va a expresar el receptor 1, sino va a expresar el receptor 3, sobre todo el 3A. Y este receptor 3, también conocido como CD16, va a reconocer la inmunoglobulina tipo G que ha opsonizado previamente una célula, lo que hace que la célula NK pueda activarse y al activarse pueda liberar perforinas y granzimas y dar ese golpe mortal a lo que viene a ser la célula infectada. Las señales inhibitorias del receptor Fc gamma 2b ya se han hablado, que tiene que ver con el acoplamiento de SHIP y el reclutamiento de fosfatasas inhibitorias gracias a la cola del eating de este receptor inhibidor o de retroalimentación negativa. Y también puede haber eliminación del mintos mediada por anticuerpos, ya que los elementos celulares que van a poseer receptores van a ser basófilos, eosinófilos y mastocitos. Y en el caso de este tipo de células, los receptores ya no son contra la IgG, sino más bien son contra la IgE. Todo lo que es el minto tiene que ver con receptores de isoformas IgE. La respuesta inmune humoral y el sistema de complemento. Vamos a ver las vías de activación del complemento, las funciones de los componentes del complemento, ¿ya? Y también conocer las tres vías particularmente, ¿no? El complemento es un componente que complementaba la función lítica de los anticuerpos. Fue definido por Bordet hace ya mucho tiempo. El sistema del complemento consta de suero y de proteínas de la superficie de las células que interactúan entre sí y con otras moléculas del sistema inmune.
de una forma bien regulada para generar productos que actúan eliminando microbios. El sistema de complemento lo van a activar microbios y también anticuerpos unidos a los microbios. El sistema de complemento se puede activar únicamente por microbios o se puede activar por complejos inmunes, que viene a ser el microbio más un anticuerpo que lo ha ozonizado. La activación del complemento implica la proteólisis secuencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica, ¿no? Hay que tener en cuenta que van a empezar a darse secuencias, ¿ya?, de escisión gracias a ciertas proteasas. Estas proteasas se van a llamar simógenos, ¿ya? Por tanto, van a haber acciones o actividad proteolítica en cascada. Y, por ejemplo, una proteína del complemento puede escindirse en fragmentos del mismo, lo que va a llevar a que hayan, pues, denominaciones, por ejemplo, C3A, C3B, C3D, como vieron ahí una ozonina antes mencionada, C4A, C4B, C2A, C2B, factor B, B minúscula, etc. Muchos de los productos escindidos del complemento tienen actividad biológica y se unen de forma covalente a las superficies microbianas o a anticuerpos, también, mejor dicho, unidos a los microbios y a otros antígenos. También se pueden unir a cuerpos apoptósicos, ojo. Hay que tener en cuenta que hay fases, ¿no?, donde las proteínas del complemento pueden estar inactivas, como la fase líquida, o también se pueden activar de manera transitoria en algunos casos. Y también pueden estar en formas estables después de haberse unido los microbios. Los productos derivados de la activación del complemento estimulan la reacción inflamatoria. A esto se le conoce como el efecto de anafilotoxinas. Aquellos productos derivados de la activación del complemento que van a estimular inflamación se conocen como anafilotoxinas. Son particularmente tres: el C3A, el C5A y el C4A. La activación del complemento la inhiben proteínas reguladoras presentes en las células normales del hospedador y que faltan en los microbios. Y es que en realidad van a haber elementos del complemento que las van a poseer células normales y que minimizan el daño causado por el complemento en las células del huésped. El complemento puede ser, digamos, protector, como puede también ser lesivo por sobreactivación. Las vías que existen son principalmente tres. Vía clásica, que va a darse su activación por unión a complejos inmunes, anticuerpos y antígenos. Vía alterna, que puede ser activada por específicamente microbios, o sea, solamente un antígeno puede activar la vía alterna sin necesidad de que esté unido a un anticuerpo. Y vía de la lectina, en la cual va a activarse gracias a proteínas ligadoras de manosa unidas a glúcidos que van a estar en la superficie de los microbios. Por tanto, primero, para entender, la vía clásica requiere de anticuerpos. La vía alterna y la lectina no. En la alterna puede haber una activación aislada por un patógeno. En la lectina tiene que estar esta unida a proteínas ligadoras de manosas para con el microbio. ¿Cuál es el acontecimiento central en la activación del complemento? Vayan a ser, ¿no?, la fracción C3, que va a ser proteolizada y que va a generar productos con actividad biológica, y posteriormente se va a unir un producto de C3 llamado C3b a la superficie microbiana o a anticuerpos unidos del antígeno. Vayamos aquí. Tenemos las vías: vía alternativa, vía clásica y vía de las lectinas. Entonces, va a unirse la proteína del complemento al área microbiana, en este caso el C3 completo. Y va a haber una escisión, una proteólisis de una fracción C3b y un fragmento que se va a liberar, que debe ser C3a, que acá no está todavía denominado, pero es el C3a. El C3b se va a anclar a la superficie del microbio y va a unirse gracias al efecto del factor B. El factor B, ¿ya?, no se va a unir por completo como tal, sino se va a unir
en lo que viene a ser el fragmento mayor. Esto va a ser gracias a enlaces covalentes a nivel de la superficie de la célula. El factor B va a ser escindido por un factor denominado factor D, que acá no está ilustrado. El factor D es lo que va a escindir al factor B para que pueda generarse el B mayúscula, B minúscula. ¿Ya? El fragmento B mayúscula, B minúscula es el que permanece unido al C3, mientras que el B mayúscula, A minúscula se libera. ¿De acuerdo? Este complejo C3B y BB se le conoce como C3 convertasa. Empezamos por la vía alterna porque la vía alterna es distinta a la clásica y a la lectina. Aquí hay una participación de lo que viene a ser C3B y factor B, que vuelvo a repetir, ha sido, en este caso escindido, por el factor D de dado, ¿ya? Que no está acá ilustrado. Objetivo inicial, formación de convertasa C3. Ojo. En el caso de la vía clásica y la vía de las lectinas, van a haber complejos que van a adherirse a lo que viene a ser la superficie, en este caso de la célula o el tejido. La unión de una proteína o de un complejo proteico denominado C1 a los anticuerpos unidos a los antígenos es lo que va a dar la reacción proteolítica de dos componentes. Por ejemplo, tenemos aquí el complejo C1, un complejo que tiene subunidades, subunidad Q, subunidad R y subunidad S. La subunidad Q es la que está unida a los anticuerpos. La subunidad R y S, que acá no tienen nombre, son las proteasas. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, la subunidad Q, el C1Q, se une al anticuerpo, porque acuérdense que aquí los anticuerpos están unidos a los antígenos y estos son los que desencadenan la vía clásica. Entonces, el C1Q se une a los antígenos, a los anticuerpos, perdón, y el C1R y C1S van a ser proteasas. ¿Ya? Estas proteasas C1R y C1S van a ser lo que va a llevar a la escisión de dos fragmentos, de dos proteínas del complemento. ¿Ya? Una activación de C1R escinde y activa C1S, y el C1S va a escindir al C4. ¿Ya? ¿En qué? En C4B. Y por ahí va a quedar el C4A libre. ¿De acuerdo? Y la otra proteína del complemento que se va a escindir viene a ser el C2, que también va a ser escindida por un C1S. Y por tanto va a formar aquí el C2A. Aquí la fracción que se va a quedar y se va a anclar al tejido viene a ser la fracción 2A. Por tanto, la convertasa que se va a localizar en la vía clásica recibe el nombre de C4B y C2A, o 2A simplemente. Diferente a la de la vía alterna. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que este tipo de unión o convertasa es distinta a la de la vía alterna. ¿Ya? C4B y C2A. Gracias a ese complejo C1Q, donde las proteasas C1R y C1S han sido las que han mediado este tipo de formación o de escisión de la proteína C4 y C2. En la vía de la lectina tenemos microbios fijados a proteínas de mannosas y que van a estar ligadas a una lectina ligadora de manosa. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estas lectinas ligadoras de manosa también van a permitir adherirse al microbio y también van a poseer
proteasas. Son lo que las proteasas, ¿ya? Van a recibir el nombre de MASP, que son serinproteasas asociadas a lo que viene a ser lectinas ligadoras de manosa. ¿Ya? M de MBL, lectina ligadora de manosa, proteínas, serinproteasas, perdón, asociadas a estas MBL. Esa es la denominación de MASP. Hay más 1 y más 2. En realidad, más 1 y